sacerdote. Comienza en Radio María, Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora ya. Jesús desea una gran intimidad. Quiere que compartamos con Él alegrías y penas, deseos y temores, esperanzas y tristezas, personas y situaciones. Hagámoslo con confianza, abrámosle nuestro corazón, contémosle todo. Detengámonos en silencio ante el Belén para saborear la ternura de Dios que se hizo cercano, que se hizo carne. Y sin miedo, invitémosle a nuestra casa, a nuestra familia, y también, cada uno las conoce bien, invitémosle a nuestras fragilidades, invitémosle a que vea nuestras llagas. Vendrá y la vida cambiará. Del Papa Francisco, 2021. Buenas tardes, hermanos y amigos de Radio María. Aquí estamos con ustedes acompañándoles un domingo más en este programa habitual, en la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para servirles a todos ustedes. Sé que oran intensamente por la santidad de los sacerdotes, que nos tienen en su punto de mira orante, porque nos necesitamos todos unos a otros en el seno de la Madre Iglesia. Igual que San Pablo compara la Iglesia con el cuerpo humano, y el hombro no puede desentenderse del pie, ni el codo desentenderse de la rodilla. Si un miembro sufre, todos sufren con él. Si un miembro se alegra, todos se alegran con él. Así también, en el seno de la Madre Iglesia, en las distintas realidades eclesiales, nos necesitamos. Laicos, matrimonios, consagrados, tanto de vida activa como de vida contemplativa, sacerdotes. Este programa quiere ser también un lugar, un ámbito, un clima donde nos ayudemos, donde nos apoyemos. Sin más dilación, como cada domingo, proclamo un fragmento del Evangelio de hoy, una vez más la liturgia, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, 4 de enero 2026, nos invita a proclamar, a escuchar, a interiorizar y a hacer vida el prólogo del Evangelio según San Juan. Del Evangelio según San Juan. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto a Dios, y el Verbo era Dios. Este estaba en el principio junto a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo recibió. El Verbo era la luz verdadera que alumbra a todo hombre viniendo al mundo. En el mundo estaba, el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. Pero a cuantos lo recibieron les dio poder
de ser hijos de Dios, a los que creen en su nombre. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendito y alabado seas, Padre Dios, por haber enviado a tu unigénito, al Verbo eterno, como Verbo encarnado en el seno bendito y virginal de la Virgen María. Bendito seas, Padre, porque tu unigénito, palabra definitiva de Dios a los hombres, sabiduría que has plantado en medio de nosotros, orienta, guía, ilumina nuestros pasos y nos llena de esa vida inmensa y eterna cada vez que le recibimos en su cuerpo entregado y en su sangre derramada, como luz sobre toda luz. Bendito y alabado seas, Padre. Bendito y alabado seas, Jesucristo, porque al grito unánime de la Trinidad hagamos redención del género humano. Tú, en obediencia al Padre, movido por el Espíritu, te encarnaste en el vientre de la Virgen María después de escuchar su aceptación. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Tú que eres el Verbo eterno, te hiciste carne en todo igual a nosotros, menos en el pecado, y nos permites contemplar tu gloria, la gloria de la cruz dando la vida por todos, la gloria de la resurrección venciendo el pecado y la muerte, la gloria de estar sentado como sumo y eterno sacerdote a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Bendito seas, porque nos llenas de gracia y de verdad cada vez que te recibimos en los sacramentos y especialmente en la Eucaristía. Bendito y alabado seas, Espíritu Santo, Espíritu de amor, porque te derramas incesantemente en nuestros corazones para que quedemos también nosotros, como la Virgen María, totalmente tomados por ti, como Paráclito, como Consolador divino, y por el Verbo, por el Hijo amado, por el Salvador de los hombres, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de toda criatura. Bendito seas, Espíritu Santo, porque nos enciendes en fuego divino, para vivir nosotros también como la Virgen María y como el unigénito, como el Hijo, como Jesucristo, totalmente abandonados en las manos del Padre. Tú nos mueves a decir como Jesús: mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado y llevar a término la obra que me encargó. Bendito y alabado seas, Padre, bendito y alabado seas, Hijo, bendito y alabado seas, Espíritu Santo. Oh Santa Trinidad, oh Dios amor, oh Dios trinitario, oh perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, hacednos totalmente partícipes de vuestra vida divina. De nuevo estamos con ustedes aquí en el programa habitual de la tarde de los domingos, Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, para presentarles los testimonios de distintos sacerdotes de nuestras diócesis de España, pero también de otros hermanos venidos de América Latina, de África o de la India, que están estudiando en cualquiera de las diócesis españolas por un tiempo. Pero esta tarde tenemos la dicha de poder saludar a un sacerdote de la diócesis de Ciudad Real. Buenas tardes, Luis Eduardo. Hola, buenas tardes, Miguel Ángel. Muchísimas gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo, siempre un día múltiplemente atareado para todo sacerdote, pero gracias que en medio de Navidad, en este segundo domingo del tiempo de Navidad, nos prestas este servicio. Te voy a presentar a nuestros oyentes y luego dejamos que se cumpla en ti esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo: de la abundancia del corazón habla la boca. Y seguro que tu corazón sacerdotal está repleto, lleno de experiencias múltiples. Pues te presento en este momento.
Tenemos la dicha de poder dialogar en esta tarde con Luis Eduardo Molina Valverde, nacido el 12 de abril de 1978 en Manzanares. Fue ordenado el 29 de octubre del 2005 en la Catedral de Ciudad Real por el entonces obispo Monseñor Don Antonio Algora. Los destinos pastorales que ha tenido en estos tiempos, en estos años, han sido, en primer lugar, las parroquias de Alcoba, Fontanero, Santa Quiteria y el Alcornocal de los Montes de Toledo. Luego, durante 14 años, ha estado en la parroquia de Santa María la Mayor de Daimiel y desde hace 1 año y 3 meses está en la parroquia de San José Obrero en la ciudad, en la capital de la provincia y de la diócesis, en Ciudad Real. Pues buenas tardes de nuevo y nada, están bien dados los datos, ¿verdad, Luis Eduardo? Sí. Bueno, un fallo mío a la hora de escribir, uno de los pueblos es Fontanarejo. Muy bien, pero ha sido error mío. Nada, tranquilo, pues seguro que te perdonan los habitantes y feligreses de Fontanarejo. Cuéntanos, ¿qué momento humano y espiritual estás viviendo como sacerdote después de 20 años de ministerio sacerdotal? ¿Cómo el Señor te ha llevado de la mano en estos 20 años, Luis Eduardo? El momento actual para mí es fascinante, diría, en muchos sentidos. Llevo ya 20 años de ministerio y los inicios, uno va con mucha ilusión, muchas expectativas, que va transformando. Luego, pues, va intentando asimilar la situación, tanto personal como externa, de un modo más realista y más acorde, yo creo, a lo que el espíritu va pidiendo, intentando aprender también, a veces con más docilidad, otras veces con más rebeldía, pero en este momento en un sitio muy diferente a los que he estado antes, en sitios más tradicionales, por llamarlos así, es decir, parroquias de pueblos pequeños o pueblo mayor, pero con los surcos ya bien hechos, bien marcados. Ahora me encuentro en una situación que tanto a nivel personal, pues consolidando, fortaleciendo, revisando también, y a nivel pastoral viendo posibilidades en un ámbito desconocido o más desconocido para mí, pero con muchas posibilidades, y lo encuentro como un tiempo del Señor, que me dice, bueno, ahora toca aquí, agradece lo que te han dejado los compañeros, el legado, también revisa y ten cuidado con estas cosas en las que a lo mejor pues te has equivocado, has pecado o no has aprovechado los dones que has recibido, y con un deseo no tanto de tener éxito, eso en otras ocasiones a lo mejor ha estado más presente, cuanto de poder llegar a la gente y presentarles la grandeza, ¿no?, del misterio de Cristo, como con más difusión, más, como que no me gustaría que nadie de los que Dios pone en mi camino se quede sin saber pues quién es Dios por mi culpa. Y bueno, en ese sentido digamos que bien, bastante bien. Luego de salud bien hasta el momento, que también ayuda, y luego con un interés no solo pastoral, sino también por cuidar la vida espiritual, la liturgia, también la formación intelectual. Bueno, un deseo de afianzar aquello que he ido cuidando y de recuperar lo que he ido descuidando a lo largo de estos años. Deduzco que en ese cuidado tanto del nivel teológico como el de nivel espiritual procuras llevar una vida ordenada donde sacar tiempo para estas dos dimensiones tan importantes que ya viviste en el tiempo de seminario: formación humana, formación espiritual, formación teológica y formación pastoral. Cuenta a nuestros oyentes cómo cuidas esa dimensión espiritual, qué tiempo dedicas a la oración, cómo suele ser tu oración, cómo gustas los salmos en la liturgia de las horas, cómo preparas la Eucaristía, cómo gustas de la Eucaristía como centro, fuente, cumbre y corazón de tu jornada sacerdotal. Cuéntanos. Lo primero, tras despertar y asearme, lo primero que suelo hacer, y en esto la verdad que me siento privilegiado porque
La vivienda está en el mismo complejo parroquial y no tengo más que bajar unas escaleras para llegar a la capilla y al Santísimo. Entonces voy allí a la capilla y rezo el oficio de lecturas y laudes, y luego dedico un tiempo de oración, sobre todo desde la meditación de la palabra de Dios. Ahí estoy pues un buen rato, y luego ya pues bueno, también abro la iglesia temprano, abro la iglesia hacia las 7:15 más o menos de la mañana, la dejo abierta porque es un sitio de tránsito, y aunque no pasa mucha gente, pero ya hacia las 7:30, 8 menos cuarto, hay personas que pasan pues un ratito bien a la capilla del Santísimo o bien al templo ante un Cristo que tenemos muy bonito junto al altar. Y bien, pues yo lo considero las horas como más tiernas del día. Es un momento en el que no hay llamadas, no hay reclamos para nada. También, como me he despertado hace poco, pues estoy más fresco, me resulta más fácil mantener la atención y cuidar la oración. Suelo escribir, porque eso me facilita mantener la atención, y es un momento también donde suelo, por una parte, meditar en torno a las lecturas del día, como las lecturas del domingo, para ir preparando también la liturgia del domingo. Y luego a media mañana o a principio de la tarde rezo la hora intermedia, y luego antes de la misa pues rezo vísperas y dedico un rato también para prepararme de oración, para preparar la Eucaristía y para tener un rato con el Señor. Y luego ya, bueno, pues por la noche rezo la oración de completas, intento hacer también un examen de la jornada, aunque es cierto que a veces acabo un poco cansado y me voy a la cama antes del examen. Y bueno, básicamente lo que es la oración es como la tengo estructurada. Luego también a lo largo del día intento conseguir un tiempo pues reservado para la lectura o el estudio, aunque es cierto que a veces me cuesta más, pues porque tengo que atender pues a alguna actividad pastoral, tengo que ir a lo mejor al tanatorio a acompañar a alguna familia, o cosas que van surgiendo, que hay que ir preparando, pero vamos, digamos que estoy en un momento en el que creo que estoy aprendiendo a priorizar. Yo a veces a lo mejor me dejaba llevar más por el, ay, tengo que hacer esto, otro, tengo que preparar, y ahora estoy dando prioridad a cosas que me parecen que, aunque son más no tan directamente, por decirlo así, provechosas o con una incidencia directa, pero sí que proporcionan raíces que luego dan unos frutos necesarios y de otra forma no se pueden conseguir. Deduzco de tus palabras que Dios te ha ido enseñando que lo importante es ser, y que desde el ser puede brotar el hacer, y no al revés, que a veces estamos demasiado apurados los sacerdotes en hacer y querer llegar a todo, cuando tenemos que aprender a discernir, a qué decir sí, a qué decir no y qué priorizar. Y te felicito de que Dios te esté llevando y conduciendo por tiempos de oración intensos y tiempos de formación, o al menos de lectura bien teológica, bien espiritual. De verdad que te felicito, Luis Eduardo. Pero también quería preguntarte, porque lo has dejado ahí en el aire, permíteme, que después de esos 14 años que estuviste en la parroquia de Santa María la Mayor de Daimiel, donde, como decías, todo está mucho más estructurado, hay una religiosidad mucho más hecha, más firme, más tradicional, ahora deduzco que la parroquia de San José tal vez tenga también un barrio o una zona donde sí puede haber gente muy creyente, pero también personas más alejadas de la fe, y eso está siendo novedoso para ti. ¿Es así? ¿O descríbenos un poquito la realidad del barrio donde está enclavada la parroquia? Sí, Ciudad Real es una capital, bueno, un poco en plan cómico decimos que es la capitalilla. Es una capital pequeña, tendrá unos 75.000 habitantes más o menos, aunque hay una población fluctuante entre estudiantes de la universidad y población que viene a trabajar, que puede llegar cerca de los 80.000.
pero tiene una cochura, por decirlo así, de pueblo grande, sobre todo lo que es la parte pues más histórica o más añeja. Y bueno, más o menos la gente se conoce, y luego hay una población que ha venido a trabajar aquí, y algunos se han establecido, otros vienen de paso para unos años nada más, que son sobre todo funcionarios o trabajadores de centros sanitarios. Aquí tenemos un gran hospital, y resulta que el hospital está precisamente en el territorio de la parroquia. Esta parroquia comenzó, fue construida a iniciativa de la gran parroquia de Ciudad Real, que es una parroquia histórica y la que más movimiento tradicionalmente ha tenido, que es la parroquia de San Pedro, en un barrio que estaba como muy apartado, sobre todo por una infraestructura viaria que lo hacía poco accesible, y formado por viviendas de personas bastante humildes, incluso en algunos casos alguna barriada marginal. Cuando todo aquello, lo que eran las vías, las quitan y construyen una nueva estación en otro punto, ya digamos que el paso del centro de la ciudad hasta la zona de la parroquia de San José queda diáfano, comienzan a construirse nuevas viviendas, las casas antiguas de una sola planta y son sustituidas por nuevas construcciones, y todo se redimensiona. Entonces deciden construir ahí la parroquia porque pensaban que iba a crecer. Había un polígono industrial grande y bueno, el polígono finalmente no construyeron viviendas como se pensaba, pero sí que años después, aunque no estaba previsto, se construyó ese hospital del que hablaba antes. Entonces toda pues ha crecido muchísimo. Y claro, la población de esta parte de Ciudad Real pues son muchos de fuera, de pueblos o de otras provincias que van a trabajar en gran medida en el sector sanitario. Entonces, digamos que tiene características más de ciudad, en el sentido de que hay gente que no tiene raíces propiamente aquí en Ciudad Real, gente que viene de paso, personas que quizá en su pueblo conservan cierta religiosidad, pero que al encontrarse ya en un ambiente distinto y más urbano, pues todo eso, pues a lo mejor de una forma o directamente se obvia. Entonces, es un lugar donde los compañeros, yo soy el tercer párroco que está en la parroquia. La parroquia tiene solo 29 años, es jovencita. De hecho, es más joven que yo. Y han hecho un trabajo excepcional, han trabajado muchísimo. Y ahora es una nueva etapa donde pues quiero continuar con esa labor y generar pues carácter de familia en la parroquia, sobre todo para que la gente que venga y que no tiene pues ese vínculo ni con la parroquia, ni a lo mejor con la fe, pues encuentre un lugar de acogida. Es cierto que también hay muchas personas de otros países y bueno, pues encuentren un hogar y desde ahí poder emprender iniciativas ya de una evangelización más misionera hacia personas pues que o bien están en búsqueda o que no tienen una práctica habitual o que necesitan remozar la fe de alguna forma o que no se han planteado para nada el tema religioso con relación a Cristo. Entonces es una parroquia en gran medida por hacer, por esas circunstancias y porque van construyendo cada vez más viviendas, el territorio es bastante extenso y hay una parte que está construida y queda como la mitad todavía por construir. Entonces ahí tenemos retos importantes en esta parroquia. La verdad que me han acogido muy bien y que hay gente muy colaboradora y con ganas también de llevar el Evangelio hacia donde el Espíritu mueva. Aunque la tarea es inmensa y los retos también, deduzco de tus palabras que te sientes muy animado, sin miedo
y pudiendo poner en marcha lo que todas esas realidades o todas esas personas vayan respondiendo, tanto los que están de paso como los que estén más alejados, pero tal vez se vayan acercando a la comunidad parroquial. Y 3 rasgos que has dicho muy hermosos, y Dios quiera que el Espíritu Santo te ayude y te lleve de su mano, de su fuerza, de su valor. Por un lado, que la parroquia sea una comunidad acogedora, una comunidad a modo de una familia. Segundo, el salir a la búsqueda de los que puedan estar alejados o preguntándose sobre la fe o sobre la búsqueda de Dios. Y tercero, promover laicos que realmente colaboren en eso. Pues si ya te has encontrado con una base de los compañeros anteriores, seguro que estos laicos, también como tú, están en ese ambiente emprendedor y evangelizador. Es así como Dios te pide ir promoviendo la parroquia en los próximos años. Sí, yo creo que son indicios que apuntan hacia allá. Yo cuando miro, por ejemplo, hacia el trabajo que han hecho los anteriores compañeros, el inmediatamente anterior Lorenzo y el anterior Secundino, que fue el que tiró de la parroquia al principio, además escuchándolos, por ejemplo, Secundino, que inició la parroquia, me decía que no había nada. Claro, comienza una parroquia de cero, en un sitio pues con una historia también pues particular, y pues hay que arrancar con todo tipo de grupo y de personas, en principio interesándose poco a poco, pero hay que hacer la matriz de la parroquia y luego sostenerla e intentar también afrontar los nuevos retos ante una situación de secularización creciente y también de dispersión. Esta parroquia es una parroquia que al ser nueva, una parroquia también pequeñita, digamos que a la hora de vincularse por parte de la gente, pues no, así espontáneamente, no es una parroquia que llame la atención. Es decir, la gente creyente de Ciudad Real que vive ahora en estos barrios, pues tiende a mirar hacia sus parroquias de origen, donde fueron pues bien bautizados, celebraron la comunión o se casaron, y entonces por aquí, para solicitar permiso para bautizar en otra parroquia, para a lo mejor sí los prematrimoniales, la preparación prematrimonial, hacerla aquí. Entonces es un sitio un poco así como de paso, pero es también muy interesante. Y me encontré con alguna anécdota pues bonita, en el sentido de que recuerdo, por ejemplo, un matrimonio que quería bautizar a su hijo en una de las parroquias históricas de Ciudad Real. Y bueno, en Ciudad Real tenemos el acuerdo de que la preparación, por lo menos la preparación, sea en la parroquia donde se vive. Y de esa forma, pues las periferias también puedan conocer a la gente que va a solicitar los sacramentos. Pues recuerdo que ese matrimonio quería bautizar a su hijo en otra parroquia y dije, no os preocupéis, sí, yo lo facilito, tal, si queréis nos podemos ver y hablar y cuando queráis, bueno, pues ya está, os doy el permiso y bueno, habláis con los párrocos de la otra parroquia. Y en el ínterin, ¿no?, en la preparación, me dijeron, pues es que nos ha gustado tanto la acogida aquí de la parroquia y que queremos bautizar. Pues mira qué bien. Entonces yo creo que gestos, que es lo que todos queremos. Yo es que me pongo también en mi propia situación cuando voy que me atiendan en un comercio o en un establecimiento público, ¿no? Y quiero simplemente pues que me traten bien y cuando encuentro a alguien que dice, no te preocupes, que vamos a intentar solucionarte lo que vienes a resolver, ¿no? Pues, no sé, te quedas tan a gusto y dices, pues yo esta persona, si vengo otra vez, pues quiero que me atienda. Porque es algo yo creo que muy muy común, ¿no? Y muy humano. Luis Eduardo, vamos a hacer un repaso por tu historia pastoral. Una vez ordenado, allí en el año 2005, eres enviado a estos pueblos de los montes de Toledo. ¿Cómo acogiste ese primer envío? ¿Cómo eran los pueblos? ¿Cómo combinabas el atender 4 o 5 pueblos a la vez? Cuéntanos de esa primera experiencia de los 5 primeros años de tu ministerio, del 2005 al 2010. Pues yo acababa de estudiar en Madrid, porque los 2 últimos años, es decir, la formación la hice toda en Ciudad Real, pero luego
me esperé para la ordenación, hablando con los formadores, y fui al Seminario de Madrid durante 2 años para hacer una especialización también en teología, y era diácono cuando ya me dijeron que, bueno, el obispo me mandó a estos pueblos, todavía no estaba ordenado sacerdote. Y bueno, iba con mucha ilusión, con muchas expectativas, diciendo ahora tengo que poner aquí en práctica todo lo que he ido viviendo y aprendiendo, pero tuve una experiencia un tanto desconcertante, y es que a pesar de esa ilusión inicial, los primeros años fueron para mí muy ásperos. Es decir, una especie de, pues no siento nada, es decir, sé que tengo que hacer esto y esto otro, sé que tengo que orar, sé que tengo que celebrar la misa, sé que tengo que visitar, tenía también bastantes clases, tanto en primaria, infantil como en secundaria, lo tengo que hacer, pero no siento ningún tipo de satisfacción, por decirlo así. Sabía yo que no es lo principal la satisfacción, pero ayuda el tener el ánimo. Y de los 5 años que estuve allí, me parece recordar que fueron 3, como de una aridez a nivel afectivo o emocional, un tanto desconcertante, ¿no? Para lo que uno puede pensar. Incluso, no sé, yo sabía que la gente me quería, pero no sentía nada, es decir, como si dijese, bueno, estoy aquí entre vosotros, si queréis quererme, pues bien, y si no, pues también, qué más da. Pero ante esa situación, saqué unas conclusiones que luego me han ayudado mucho a nivel ministerial en el resto de años. Y es que lo que tenía que hacer no tenía que hacerlo porque sacase yo un rédito afectivo, por decirlo así, o porque me encontrase a gustísimo o muy motivado, sino que había cosas que tenía que hacer porque tenía que hacerlas, y ya está. Y recuerdo que de una forma inesperada, en cierto momento, eso desapareció y lo viví de otra forma, una forma pues con un sentimiento, digamos, acompañante, que me facilitó también las tareas, porque a veces se hacía un poco difícil, ¿no? El tener que hacer cosas un día y otro, a veces con horarios muy cargados y con diversas actividades. El ámbito académico, así como me proporcionaba pues momentos muy agradables, sobre todo con los más pequeños, en otras ocasiones pues me resultaba pues bastante complicado o incluso desagradable cuando tenía que contender con otras edades pues más complejas para mí o para las cuales quizá no tenía yo cualidades. Pero bueno, fueron tiempos pues de fraguar, de dejarme hacer por Dios. Intentaba cuidar el tema de la oración porque veía que si no pues me quebraba. Y luego pues la verdad que recibí mucho cariño por parte de la gente y es algo que a pesar del tiempo, porque de estos primeros años ya hace 15, pues cuando veo a alguien de los pueblos y nos saludamos con cariño y cuando puedo pues también hago alguna visita por allí. Pero bueno, yo destacaría, dentro de los inicios suelen ser como más amables o no sé, más alegres. Destaco eso porque a mí me causó pues cierto desconcierto, como decía, pero me ayudó, ¿no?, a entender el ministerio de otra forma. Eso con relación a los primeros años. Y después, los 14 años que pasaste en Daimiel, en la parroquia de Santa María la Mayor, seguro que era una realidad distinta de los pueblos pequeños de los montes de Toledo. ¿Cómo fuiste acogido ahí en la parroquia? ¿Con qué compañeros trabajabas? ¿Cuáles fueron tus dedicaciones en esos 14 años de Daimiel? Sí, también que en esos años primeros teníamos un equipo pastoral que nos solíamos reunir al menos una vez a la semana, pero lo cierto es que yo lo viví con cierta soledad, quizá por esta sensación de la que hablaba antes, ¿no?, de encontrarme un poco ahí a veces a la deriva. Y también con la responsabilidad de decir, soy párroco y es que tengo aquí un compromiso con esta gente importante. Cuando fui a Daimiel ya fui en calidad de vicario parroquial. Entonces, con lo cual, digo, bueno, aquí el párroco ya es el que tiene que cargar con el peso de la atención a las almas, como suele decirse, de una forma, digamos, más
más importante, más grave. Así es que me encontré con un equipo, son 2 parroquias las que hay en Daimiel. De mucho tiempo atrás trabajaban como una parroquia solo, a nivel pastoral. Entonces, en cuanto a catequesis, preparación para funcionaban como una parroquia, y eso hacía que el pueblo estuviese a nivel pastoral también muy unido, y que por otra parte también las fuerzas se aprovechasen de una forma, yo creo que más eficaz. Ahí pude aprender también de los compañeros que eran mayores que yo, y emprender otro tipo de actividades que, claro, pasaba de una población en total que podría tener 1.000 habitantes entre todos los pueblos a contar allí con una población de 18.000 habitantes, un pueblo con más dinamismo, con otros recursos, ¿no? Y allí mi trabajo pues se concentró, aparte de las clases, porque tuve que dar clases en varios institutos, en el seminario, también pues en el tema de los jóvenes y en hacerme presente pues en momentos de las vidas personales y familiares pues muy especiales, como en torno al nacimiento, ¿no? Cuando preparabas para el bautizo, o cuando ibas a visitar también a la gente al hospital porque había dado a luz, el momento de enfermedad también para acompañar a la familia, cuando fallecía alguna persona de la parroquia. Allí teníamos la costumbre de ir primero al tanatorio a mostrar nuestras condolencias a la familia y orar por el difunto, y luego ya, bueno, pues preparar para la misa de exequias, y la gente lo agradecía. Son momentos pues muy especiales. También momentos de amistades personales y amistades con familias. Muy bonito el hacerte partícipe de esos acontecimientos, ¿no? Familiares, a veces gozosos, otras veces tristes, pero donde esperan encontrar una referencia a Dios, ¿no? Y el hecho de que hubiese un sacerdote ahí, pues yo veía que se acogía con alegría, por lo menos con esperanza, o con decir, bueno, Dios está aquí con nosotros. Se han pasado muy deprisa, han sido 14 años con experiencias muy distintas, el conocimiento de personas increíbles, de las cuales he aprendido mucho, y más que podría haber aprendido, de no haber sido a veces tan lerdo. Y bien, de afianzamiento también en lo que es mi propio ministerio, también intentando aprender de los errores y de los pecados, y también es cierto que con ciertas ganas de poder emprender lo que iba aprendiendo, lo que yo intuía que podrían ser líneas pastorales pues interesantes de llevar a ejecución en otro ámbito, porque así como en un pueblo tradicional como es Daimiel, donde ha habido una presencia religiosa desde muy antiguo y con una impronta pues muy fuerte, es un pueblo de sociología religiosa pues bastante marcada, aunque con una secularización también pues prominente. Sí es cierto pues que en cierto tipo de iniciativas podría encontrar limitaciones, y es algo, por ejemplo, en lo que ahora puedo desarrollar de otra forma que me hubiese resultado más difícil en el destino anterior, ahí en Daimiel. Vamos a dejar que descanses unos segundos con este poquito de música de fondo de TC, y sí, te vayas pensando, que nos cuentes un poquito así en grandes trazos cómo surge tu vocación, cómo era el ámbito de tu infancia, tu familia, tu pueblo de Manzanares, y cuáles han sido los momentos de mayor luz y de mayor oscuridad, tanto en el seminario menor como en el seminario mayor, porque en todo proceso vocacional hay momentos de luz y momentos de tiniebla. Pero escuchamos un poquito de música y te dejamos con ese testimonio de lo que fue tu recorrido vocacional.
Estamos aquí con ustedes en Radio María en este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy tenemos la dicha de escuchar el testimonio de Luis Eduardo Molina Valverde, sacerdote de la diócesis de Ciudad Real, nacido en Manzanares y que actualmente es párroco de la parroquia de San José Obrero en la ciudad de Ciudad Real, y nos va a compartir cómo ha sido el desarrollo de su itinerario vocacional hasta que fue ordenado por Monseñor don Antonio Algora en el año 2005. Cuéntanos, Luis Eduardo. Bueno, tengo que remontarme a cuando tenía unos 9 años, más o menos, donde recuerdo que el día del seminario venían seminaristas del propio pueblo. En mi familia, yo procedemos de un pueblecito que se llama Llanos del Caudillo, que es un pueblo pequeñito de colonización, pero cuando ya tenía 3 años nos trasladamos a Manzanares, porque tenía allí trabajo con mi padre. Bueno, y en una Eucaristía, el día de San José, pues nos hablaron los seminaristas de cómo era el seminario, lo que hacían, y yo quise hacer una pregunta. El párroco de entonces, don Jerónimo, ofreció un espacio para preguntar y pregunté a qué edad se podía entrar en el seminario. Y no es que yo tuviese especial interés, pero sí que era bastante preguntón. Y entonces al párroco pues le vino la idea de que estaba interesado en el seminario. Es que de cuando en cuando me preguntaba, bueno, ¿y el seminario qué tal? Y esta idea pues fue calando en mí hasta que pensé que, bueno, que podía entrar en el seminario. Y cuando llegó la edad, no podía entrar hasta los 11 años, es decir, el sexto de GB de la época, sexto de primaria de ahora, pues le dije a mis padres que tenía interés en el seminario, creo que fui yo, que rellené la inscripción para solicitar entrar. Tuve que pasar por un cursillo de acceso, de discernimiento, para ver si los formadores consideraban que podía. Y sí, ese mismo año, en 1989, comencé. Pero es cierto que yo no tenía idea de ser cura, es decir, que no era algo que me había planteado como, sí, mi vocación es esta. Me parecía un sitio distinto, especial, un tanto misterioso, exótico incluso, y allí comencé. Con el ritmo diario y, bueno, gente de muchos pueblos de Ciudad Real, de la diócesis. Para mí fue una riqueza también y tanto extrañado, ¿no? Porque yo me había criado en un ambiente pues de un pueblo solo, con mis compañeros y no sabía que había tanta variedad en Ciudad Real. Y recuerdo que a ese curso de ingreso nos inscribimos 80 chicos y finalmente nos admitieron a 40, cuando las cifras eran bastante grandes en aquella época. Bueno, pues recuerdo que a lo largo de ese curso, en una celebración en la catedral, no sé si fue hacia marzo, abril, no sé, no recuerdo exactamente. Bueno, pues después de la comunión me quedé mirando a la imagen de la patrona de Ciudad Real, que es la Virgen del Prado, y no sé, sentí como que Dios me decía, bueno, ¿y por qué no quieres ser sacerdote? Y entonces yo le dije, sí, Señor, si tú quieres, pues yo lo que tú me digas. Y a partir de entonces ya tuve como más nítida la vocación. Y mi propósito fue, bueno, pues el formarme y el desarrollar, ¿no? Partiendo de aquí el compromiso con el Señor, lo que Él me pedía. Entonces estuve en el seminario de Ciudad Real 14 años, en el menor hasta COU. Luego nosotros hemos tenido el propedéutico, que ahora es obligatorio en todos los seminarios, pero nuestro propedéutico tiene ya pues casi 40 años de vida, porque teníamos un rector muy visionario y decía que era necesario un año de discernimiento más detenido. Y pues a lo largo de esos años de seminario menor, la verdad que aprendí mucho y debo agradecer mucho al seminario y a los compañeros, formadores, pero sí que hubo momentos en los que, bueno, digamos, no dudar de la vocación como tal. En cuanto a fe tampoco he tenido dudas, pero sí que recuerdo el año de COU, en el año en el que ya pasábamos de seminario menor al seminario mayor, en el que, viéndome a mí tantos años en el ambiente del seminario, pensé que a lo mejor podía iniciar una carrera civil. Me gustaba la filosofía, la psicología,
y luego ya, pues una vez acabado, de tener experiencia fuera, pues el continuar. Estuve ahí dudando si continuar o no y cómo hacerlo, pero bueno, finalmente di el paso para hacer el propedéutico. Fue un año intenso, un año de convivencia y clausura prácticamente, con momentos también a veces de cierta aspereza y sequedad, pero fue un año yo creo que provechoso. Y luego sí que a lo largo de la teología, pues conforme iba avanzando los cursos, me daba cuenta de que, no sé, no lograba yo tener la paz o la alegría que veía, por ejemplo, en otros compañeros, o que yo mismo a la hora de pensar en un chico que se está preparando para el ministerio presbiteral tiene que tener. De tal forma que cuando me di en la teología, bueno, nosotros llamamos teología todos los años de formación, aunque haya filosofía y teología, también estuve planteándome si interrumpía o no interrumpía, quizá porque no había quedado cerrado ese deseo, ¿no?, de probar fuera, estudiar y hacer pues un tipo de introspección, ¿no?, por otro tipo de carrera o de ámbito. Estuve bastante cerca de interrumpir, pero al final recuerdo que el rector me dijo, pues yo pensaba que al final íbamos a continuar. Y bueno, pues sí, como no tengo claro si dejar hacer la interrupción o no, pues continúo. Y cuando llegué al último curso, en el seminario de Ciudad Real tenemos hasta sexto, sí que me vi pues un poco en la limitación de que mi formación no había acabado. Yo encontraba a mis compañeros de curso pues muy ilusionados, con muchas ganas ya de la ordenación y de acometer la vida pastoral, pero yo me veía bastante verde. Entonces se lo propuse a mi formador y mi rector, estuvimos buscando cómo encauzar esa situación. Yo decía, mira, no me veo para ordenarme, es decir, no es por miedo, sino porque no quiero ser un temerario. Veía que todavía me faltaba. Y la solución que se encontró pues era prolongar la formación en el Seminario de Madrid haciendo una especialización en teología, en concreto en teología patrística. Y la verdad que para mí fue algo terapéutico a nivel espiritual, a nivel intelectual, me proporcionó mucho esos 2 años que estuve en Madrid, tanto por el seminario en sí, formadores, compañeros, los estudios, el ambiente plural, el conocer otras realidades eclesiales que solo conocía de oídas. Para mí fue pues lo que necesitaba, porque una vez acabado ese periodo de formación sí que me vi yo más preparado, ¿no?, para afrontar el ministerio. Y al acabar el curso pues recibí la ordenación diaconal. A principio, tras el verano, pues ya me dieron el destino para comenzar esos pueblos todavía como diácono, y el 29 de octubre sería cuando me ordenaría de presbítero. Así a grandes rasgos, más o menos. Luis Eduardo, muy bien y muchísimas gracias. Vamos con la última pregunta porque, como ves, el tiempo vuela y ya llevamos un buen rato de diálogo, y con ese corazón de sacerdotal abierto de par en par a nuestros oyentes, y te agradezco de corazón. Imagínate que ahora nos estuviera escuchando algún joven universitario entre 18 y 25 años que estuviera planteándose la vocación. Imagínate que estuvieras delante de él y él, como tú hiciste con 9 años, aquel seminarista que llegó a Manzanares, este joven te preguntara, ¿ha merecido la pena este tiempo de ministerio sacerdotal? ¿Dónde radica tu felicidad? ¿Dónde radica tu alegría del sacerdocio? Imagínate que un universitario con una cierta inquietud te hiciera estas preguntas. ¿Qué le dirías ahora, así, al micrófono abierto? Yo le diría en principio que estoy muy agradecido a Dios y a las personas que Dios ha puesto en mi camino, comenzando pues por mi familia y porque me han ayudado a crecer personalmente, pero no entendería mi crecimiento personal sin mi crecimiento presbiteral.
Es decir, es tanto lo que he ido recibiendo, tanto mi formación hacia el presbiterado como luego siendo presbítero, a nivel de compartir lo que decía antes con familias en acontecimientos pues de sus vidas más íntimas, gente que te abre el corazón, ver cómo cuando prende la palabra de Dios en una persona su vida se transforma, como gente que a lo mejor no tiene fe. Es decir, es tanto lo que descubres que Dios hace a través de ti, es más lo que Dios hace incluso a pesar de ti, como un instrumento torpe, pero al fin de cuentas instrumento que no puedo decir otra cosa que dar gracias a Dios y animar a que si alguien tiene un atisbo de vocación o decirle, mira, ábrete, deja diáfano tu corazón y por lo menos deja que Dios te diga y que te diga sin ponerle trabas. Lo de eso de que quien deja padre, hermanos, tal, yo tuve que abandonar la familia pues muy joven, con 11 años, y nos veíamos pues muy poquito, 2 veces al mes. Pero luego se recibe tanto, y se recibe tanto también de tantas familias que no es por lo gratificante, ¿no?, que resulta, sino, aunque también ayuda, sino por ver cómo Dios obra a través de ti. Y eso se ve en cantidad de gestos, y así que claro que merece la pena, porque merece la pena a Dios y porque merece la pena cumplir lo que Dios te pide. Luis Eduardo, 1.000.000 de gracias por tu testimonio, tu entrega, por ese fuego que transmites a través de ese testimonio, por haber sabido confiar en Dios en las etapas más duras, como cuando estuviste en los pueblos de los Montes de Toledo, y a pesar de no sentir nada, ir adelante desde la fidelidad de Dios que sustentaba tu propia fidelidad ministerial. De verdad que gracias. Voy a pedir a los oyentes que recen mucho por este hermano sacerdote, Luis Eduardo Molina Valverde, de la diócesis de Ciudad Real y actualmente en la parroquia de San José Obrero, allá en la ciudad de Ciudad Real. Luis Eduardo, gracias, que Dios te bendiga y te siga fortaleciendo en todas esas iniciativas que el Espíritu Santo va suscitando en ti en este último destino, en el año y 3 meses que llevas ahí en San José Obrero. Dios te bendiga, buenas tardes. Buenas tardes, igualmente, que Dios os bendiga y gracias. Gracias a ti. Hermanos y amigos de Radio María, concluimos este programa habitual de la tarde de los domingos, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hoy hemos tenido la dicha de escuchar el testimonio de Luis Eduardo Molina Valverde, sacerdote de la Archidiócesis de Ciudad Real, y como cada domingo terminamos con una sencilla, honda y bella oración en favor de los sacerdotes, una oración de Benedicto XVI. Oh Padre, haz surgir entre los cristianos numerosas y santas vocaciones al sacerdocio que mantengan viva la fe y conserven el grato recuerdo de tu Hijo Jesús mediante la predicación de su palabra y la administración de los sacramentos, con los que renuevas continuamente a tus fieles. Danos ministros santos de tu altar, que sean custodios atentos y fervorosos de la Eucaristía, sacramento del don supremo de Cristo para la redención del mundo. Llama a ministros de tu misericordia que mediante el sacramento de la reconciliación difundan la alegría de tu perdón. Haz, oh Padre, que la Iglesia acoja con alegría las numerosas inspiraciones del Espíritu de tu Hijo y, dócil a sus enseñanzas, fomente las vocaciones al ministerio sacerdotal y a la vida consagrada. Fortalece a los obispos, sacerdotes, diáconos, a los consagrados y a todos los bautizados en Cristo, para que cumplan fielmente su misión al servicio del Evangelio. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. María, Reina de los Apóstoles, ruega por nosotros.
Buenas tardes y hasta el próximo domingo, si Dios quiere. Dios les colme de bendiciones. Sacerdote. Acaban de escuchar el programa Sacerdotes de Dios, Servidores de los Hombres, dirigido por el Padre Miguel Ángel Arribas. Sacerdote, la vida pone en juego, pastores para el pueblo, un guía a la verdad. Sacerdote, tan rico en los esfuerzos, tan pobre en los no quiero, pues quiere siempre ahora